Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Nosotros, al igual que todos los grupos, tuvimos un gran reto a la hora de construir nuestro trabajo final. Más allá de reunir todas las exposiciones, todos los comentarios, las discusiones, los encuentros virtuales y presenciales, más allá de todo eso era ponernos un reto y era tener la capacidad de reunir toda esa información eh, y un cuestionamiento que nos suscitara gran curiosidad en torno a nuestras prácticas educativas. Nuestro grupo está conformado por Andrea Cruz, por Camilo Vargas y pues quien les habla, Diana Arcos. Después de dialogarlo con los compañeros, de analizar esa infinidad de problemáticas, esa infinidad de situaciones, de características propias de nuestro quehacer, nos encontramos con algo que es muy interesante y que en los últimos tiempos ha tomado bastante relevancia, como es el tema de la neuroeducación. Para nosotros es un tema vital por varias razones que en el desarrollo de la exposición les vamos a explicar. Bueno, y después de realizar un diálogo con el maestro, de plantearle, de suscitarle nuestras inquietudes y de revisar las inquietudes también a nivel interno del grupo, decidimos que el título que más se ajustaba a las necesidades y a nuestros planteamientos era la neuroeducación como estrategia pedagógica significativa. Para el desarrollo de nuestro título, de lo que tratamos de exponer a través de nuestro ensayo y a través de la exposición, dividimos nuestro trabajo en tres grandes partes, en tres grandes cuestionamientos. El primero hace referencia a qué hay, ¿sí? Que es donde están todos los insumos, todo lo que se ha hecho respecto al tema, todo lo que se ha indagado a nivel de historiografía. La segunda parte hace referencia a qué necesitamos y la última, que pues ya sería a modo de propuesta, qué podemos hacer. Entonces vamos a empezar con nuestro primer cuestionamiento, que hace referencia a qué hay. Nosotros ya lo habíamos dialogado en clases anteriores y sabemos que hay un interés generalizado a nivel de la ciencia por el conocimiento del cerebro. Sabemos que a partir de la década de los 90, a nivel mundial hay muchos investigadores que han trabajado en torno al funcionamiento y la optimización del cerebro como tal. Entonces, primero, ya sabemos que hay una indagación acerca del cerebro y específicamente en el campo de la neurociencia, y un trabajo muy constante y muy riguroso respecto a esto. Segundo, tenemos también un interés, en este momento hay un auge por la aplicación del conocimiento del cerebro a la educación, ¿sí? Entonces es muy difícil no darse cuenta que hay unas necesidades urgentes al interior de las aulas, al interior de las instituciones educativas, que nos develan que es importante hacer un cambio y que es importante analizar el cuerpo como tal, mirar cómo funciona y sacarle el mejor provecho. Entonces, segundo, sabemos que hay una necesidad y que qué rico aprovechar los avances de la ciencia para aplicarlos al campo de la educación. Tercero, y al igual que en clases anteriores, sabemos que hay una necesidad urgente de replantear los paradigmas, ¿sí? Y en este caso de replantear los paradigmas a nivel educativo, ¿sí? Bien lo decíamos en otras clases que nosotros somos muy constructivistas en la hora o a la hora de hablar, pero en la práctica seguimos conservando nuestras viejas costumbres, nuestras maneras clásicas de hacer educación, y ya es necesario que empecemos a replantear la manera en la que estamos educando. Entonces es importante revisar los paradigmas y empezar a complementarlos con las nuevas ideas que se generan a nivel mundial y específicamente en el campo de las neurociencias. Y cuarto, también encontramos que pues gracias a los estudios que se han dado, por lo menos a nivel de Colombia, nosotros mencionamos en el trabajo, el trabajo que se realizó hace ya algunos años, que se llamaba Colombia al filo de la oportunidad, que era el trabajo donde se reunían los grandes sabios colombianos y comentaban la situación de Colombia a nivel educativo. Entonces, en ese entonces se hablaba de que pues había una crisis, que había un nivel de desescolarización, de analfabetismo, de deserción, pero más allá de eso había una crisis en cuanto a la aplicabilidad de la educación
por fuera de las aulas, qué tan contextualizada estaba haciendo la educación. Entonces se hacía el análisis de que definitivamente la enseñanza y el aprendizaje realmente no estaba siendo válido, significativo y no tenía un contexto como tal. Buenas tardes, compañeros. ¿Quién les habla? Miriam Andrea Cruz Pavón. Ya trabajamos la primera parte de nuestro ensayo que corresponde al que hay. Ahora conmigo van a abordar la segunda que corresponde al que necesitamos. Para esta parte iniciamos citando a Popper, 1973, quien concibió la realidad en tres mundos. En un primer aspecto nos habla del mundo material, que corresponde pues a todas las cosas que existen, ¿no? Por ejemplo, los ríos, las nubes, las plantas, las piedras, los animales. Un segundo mundo es el intelectual, que corresponde a los pensamientos, a las nociones, a los teoremas, teorías y creencias religiosas de las personas. Y un tercer mundo es el subjetivo, que es la parte de los sentimientos, de los pensamientos, de los deseos que tiene cada persona. Él nos invita a entender la humanidad como una red de complejidades, teniendo en cuenta que no existe pedagogía sin cerebro, que pensemos que es necesario construir la pedagogía del cerebro, o sea, la neuropedagogía y la neurodidáctica, para enseñar a entender estos tres mundos en el campo educativo de nuestros educandos. Ortiz afirma que las estrategias pedagógicas, didácticas, curriculares y evaluativas deben estar encaminadas a establecer configuraciones cerebrales y deben contribuir a estimular la creación de nuevas redes de comunicación neuronal que permitan orientar la formación del estudiante. Necesitamos, como primer aspecto, entender la pedagogía desde sus entrañas, concebir la educación como una ciencia con fundamentos epistemológicos que nos invita a preguntarnos sobre la naturaleza del pensamiento, las formas de aprender, la validez de nuestras prácticas cotidianas a la luz de los nuevos planteamientos, pero haciendo énfasis que existe una crisis educativa que se ha tratado de subsanar a través de nuevos modelos pedagógicos que contengan metodologías didácticas, pero apropiadas a los requerimientos del ser humano como tal. Bueno, ahora vamos a abordar un tercer componente de nuestro ensayo, que es qué podemos hacer. Se parte del docente como poseedor de un desempeño profesional que debe orientar un conocimiento significativo, flexible, aplicable, cambiante, que se encuentre en continua interacción con el medio ambiente. Implica también que la escuela tiene el desafío no solo en las habilidades comunicativas y de convivencia, sino en proveer un ambiente adecuado para el desarrollo de la curiosidad, la exploración y el intelecto del educando. Lamentablemente, actualmente se mide una institución al cualificar los resultados de aprendizaje en pruebas estandarizadas, pero existen otras no menos importantes que se dejan en el olvido, que miden la convivencia, la empatía, la condolencia, reflejados en índices de, por ejemplo, de criminalidad, de corrupción, de violencia intrafamiliar y en los procesos acumulados, por ejemplo, en la cantidad de los juzgados que hay y las demandas como tal. Para esto, Ospina, ante los problemas urgentes a resolver, afirma que en el estudiante se debe trabajar formación de un pensamiento crítico que posea creatividad y efectividad, pues a la hora de aplicarlo, donde maneje procesos de comunicación y socialización con sus semejantes. Por ello, es vital comprender que nuestro cerebro se alimenta todos los días, que requiere de sueño, de ejercicio y de exploración, entre otras actividades a realizar. Aquí citamos a Humberto López en su propuesta de neuroaprendizaje. Hace referencia a la importancia del conocimiento del cerebro para lograr entender cómo aprende y el porqué de su complementariedad en el resultado de las prácticas educativas. La neuroeducación es una nueva línea de pensamiento y acción que tiene como principal objetivo acercarse pues a los agentes educativos y a los conocimientos relacionados con el cerebro y el aprendizaje. Esta ciencia, aunque es relativamente nueva, conjuga dos elementos muy importantes que resultan fundamentales para el proceso educativo.
que es la neurobiología y la pedagogía. Es decir, viene a conjugar en otras palabras lo que es neurociencia, lo que es educación, lo que es psicología y se da la razón a la forma como se aprende y cómo se debe enseñar. La neuroeducación busca aprovechar todo lo que se conoce sobre la estructura y el funcionamiento del cerebro. ¿Para qué? Pues para llevarlo y aplicarlo, o sea, tomar toda esta información en un proceso de enseñanza-aprendizaje. En otras palabras, coger esta teoría y llevarla directamente a la práctica. Buenas tardes, querido doctor Carlos Rodríguez, y buenas tardes, compañeros. Haciendo continuación a nuestro tema central, nuestro ensayo final acerca de la neuroeducación, vamos a citar para esta ocasión nuestro científico colombiano Rodolfo Ginás, en donde él hace mención importante del sistema nervioso como una relación directa que hay en él y el proceso de aprendizaje. Para nuestro científico Rodolfo Ginás existen dos elementos importantes para tener en cuenta. Por una parte está la predicción que genera en los seres humanos el desarrollo de la inteligencia y por supuesto que permite la interacción con el medio y disminuye el consumo de energía. Y por otra parte, no menos importante, se encuentra la plasticidad, que es fundamentalmente la capacidad de adaptarse a diferentes circunstancias cambiantes junto con el aprendizaje. Esto comprende realmente, compañeros, la creación y el fortalecimiento de algunas conexiones neuronales y el debilitamiento o la eliminación de otras. El grado de modificación depende del tipo de aprendizaje. Por ejemplo, un aprendizaje a largo plazo, pues lógicamente implicaría una modificación más profunda. Para ello, se debe tener en cuenta tres partes importantes, ¿sí? Que finalmente las tres convergen en la necesidad del ser humano de aprender y de recordar. Por una parte se encuentran las emociones, que es como precisamente esa actividad del ser humano de poderse sorprender. Por otra está los estados emocionales, que es la manera como de pronto súbitamente un ser humano puede tener un estado de alegría o de tristeza. Y también finalmente las sensaciones, que hacen juego en esta parte lo que son los órganos de los sentidos y la manera como nosotros podemos percibir el mundo exterior. Entonces, en ese orden de ideas, querido doctor y queridos compañeros, es necesario saber que las emociones y las sensaciones, y obviamente también los estados emocionales, inciden directamente en la necesidad biológica de aprender y de recordar, así como la repetición y la práctica son importantes, o es la única manera que tiene el sistema nervioso de modificarse. La memoria es en sí misma la base del sistema nervioso que otorga al cerebro el rótulo de máquina de aprender. Es por ello que no se puede desligar la memoria y el análisis totalmente, puesto que la memoria, ¿sí?, a pesar de que se puede confundir como una parte mecánica de nuestro sistema de pensar, de nuestro sistema de razonamiento en el ser humano, la memoria es súper importante para emprender el largo camino del conocimiento. Continuando, se es necesario cuestionarse de la siguiente manera y poderse formular la siguiente pregunta: ¿es importante que el docente sea capacitado en neuroeducación? Es una pregunta que realmente nosotros como docentes debemos formularnos hoy en día, ¿sí?, en esta época contemporánea en la cual la neurociencia, la nanotecnología empiezan a abrir camino y empiezan a buscar más campos en ciencias naturales, en ciencias sociales, de manera interdisciplinar, y poder llegar realmente a la verdad a partir de la neuroeducación. Francisco Mora, por su parte, afirma que los docentes deberían aprovechar lo que se conoce del funcionamiento del cerebro para enseñar mejor. Y finalmente lo que podemos contribuir en esta parte que dice Francisco Mora es que realmente el reto de esto sería llevar esta información a nuestra práctica educativa, ¿sí?, e ir sentando las bases para la transformación de la estructura del sistema educativo actual. Un aspecto crucial y determinante del aprendizaje en los niños, y especialmente en los adolescentes, lo da Damasio, citado por Guillén, en donde él dice que el componente emocional, es decir, la neurociencia,
ha demostrado que las emociones mantienen la curiosidad, nos sirven para comunicarnos y son imprescindibles en los procesos de razonamiento y toma de decisiones. Es decir, los procesos emocionales y cognitivos son inseparables. Por ello, compañeros, es necesario que nosotros, como docentes, generemos en las aulas, ¿sí?, no solamente internamente, sino externamente también, climas favorables y climas positivos, para de esta manera poder llevar a cabo nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje con experiencias más bien agradables, en la cual los estudiantes puedan mantener buena disposición, buena disponibilidad, excelente atención hacia nosotros, que somos los que estamos de frente a ellos, o en atención a esos contenidos, y para poder llevar a cabo precisamente ese engranaje con piñón a piñón, es decir, cada una de las partes que son fundamentales en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es importante realizar actividades que promuevan la creatividad, la imaginación, es decir, el famoso lóbulo derecho del cerebro que empiece realmente a correr y a correr y a correr y a funcionar, precisamente para que esos procesos se conviertan en procesos activos, procesos sinérgicos. Para finalizar, compañeros, es importante tener en cuenta los 4 elementos que estamos viendo a continuación. Por una parte se encuentra la rutina, el tono de voz, la dinámica y la estructura cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, el cambio de rutina de clase, el tono de la voz y la dinámica constituyen elementos que contribuyen a desarrollar en los niños su estructura cognitiva, ¿sí? Nosotros tenemos que irnos desligando un poco de aquella clase monótona, de aquella clase aburridora, de adormecencia, que no hace que el estudiante nos preste atención o captemos precisamente la atención en el estudiante. En segunda instancia se encuentra la neuroeducación como un desafío enriquecedor. Más o menos, ¿qué quiere decir esto? Pues realmente debemos profundizar en el campo de la neurociencia, ya que constituyen un desafío enriquecedor y requiere disposición por parte de nosotros y romper esquemas, cambiar paradigmas para generar un avance significativo en los procesos de formación. Como tercer pilar, nos dice allí que la neuroeducación es tarea de compromiso de todos. Pues es evidente y es claro el mensaje, es límpido el mensaje, ya que la neuroeducación no es una tarea que solamente le corresponde a los docentes o no solamente le corresponde a los directivos, sino que por el contrario es un trabajo mancomunado, en donde deben participar pedagogos, deben participar universidades, deben participar dirigentes políticos, con el fin precisamente de mejorar la calidad de la educación. Y por último, nos corresponde casi a todos, es un nexo que tenemos nosotros, que es nuestro modelo pedagógico. Finalmente, nuestro modelo pedagógico debe incluir la neuroeducación. Realmente sí, todo modelo pedagógico establecido institucionalmente debería incluir dentro de la propuesta de neuroeducación, es decir, tener clara la estructura del cerebro, la forma como éste recibe la información del medio y adquiere una representación gracias a su impacto. Es decir, una disciplina que transforme la práctica pedagógica. Si nosotros nos apropiamos de la neuroeducación y la incluimos, la volvemos implícita, ¿sí?, o la volvemos inmersa dentro de nuestro modelo pedagógico, pues realmente nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje empiezan a transmutar y empiezan a dar un cambio más avanzado, ¿sí?, en los objetivos y metas que nosotros queremos cumplir. Compañeros, hasta aquí llegamos con nuestro ensayo final. Les agradecemos por su valiosa atención, le agradecemos al doctor por su atención, le agradecemos a cada uno de ustedes y esperamos que Dios les bendiga y les proteja. Muchísimas gracias, compañeros, muy amables.